Así que hoy concluimos un tema e introducimos otro. Introducimos un tema en la conclusión de hoy, que hablamos de aprendiendo a convivir juntos. Si me permiten compartir un texto bíblico con ustedes, vamos a tener una palabra que Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 12, el versículo 13. Así dice el texto sagrado en el día de hoy, en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo 13, leemos en el nombre de Jesús. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Amén, muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy nos adentramos a concluir la predicación de la disciplina. Hemos estado hablando de la disciplina y hemos analizado varios conceptos. En la última parte vimos 3 elementos y analizamos 2 y quedamos en el de hoy. Vimos 3 elementos en la última parte, que es aprender a hacer, que los padres tienen una responsabilidad de guiar a sus hijos para que tengan identidad. Y hablamos de la identidad con doble referente: Cristo como referente y los padres como referente. Y hablamos también de enseñar a los hijos a aprender a hacer, a administrar, capacitarlo para que puedan hacer cosas, para que aprendan a dirigir la familia, a ser esposo, a criar a los hijos, a ser esposa, a que puedan en la vida, cuando ya los padres no están, administrar las cosas que reciben de los padres. Porque a veces los padres quieren que los hijos administren la empresa, el negocio o los recursos que le han dejado después de un trabajo honesto. Y entonces no lo enseñan porque no tienen confianza. Y hay un principio que aprendí de Jesús, que se puede delegar, que Cristo fue capaz de comprar la iglesia a precio de sangre y ponerle en la mano de los apóstoles e irse. Aleluya. Ir a la cruz y derramar su vida, comprar una iglesia y decirle a los apóstoles: tengan, administrenla. Y nosotros no somos capaces de que nuestros hijos sean coadministradores con nosotros de las cosas que Dios nos ha entregado. Inclusive le ocultamos cosas a ellos y queremos que ellos, cuando nosotros no estemos, lo hagan bien. Pero si no se lo enseñas, ¿cómo lo va a aprender? Libérate, aprende a confiar. Dios te dio tus hijos, edúcalo, fórmalo y atrévete. Es mejor, y ese es un principio que aprendí en el ministerio, es mejor que la persona que me va a sustituir a mí, yo lúcido, lo vea trabajar y que le pueda decir dónde debe mejorar, que se arme un rebú en un momento, cuando ya uno no está. Es diferente. Es bueno cuando usted enseña a sus hijos, cuando en el ministerio nosotros podemos formar gente para que hagan las cosas y estar tranquilos donde estemos, porque ellos la están haciendo bien, porque el Espíritu de Dios lo va a guiar. Enseñe a sus hijos para que ellos aprendan a hacer cosas. El tercer elemento, el que vamos a ver hoy, es aprender a convivir juntos, que es un trabajo que tenemos que hacer con propósito en la disciplina. Que nuestros hijos aprendan a convivir junto con la sociedad, con sus hermanos, que aprendan a convivir junto con todos, con familiares y no familiares, con gente que tiene buen comportamiento y que tiene mal comportamiento. Tenemos que aprender a ser manso, como Jesús nos ha enseñado, que es un principio muy importante en la que nosotros, como padres, y una responsabilidad como creyentes y como iglesia, que nosotros aprendamos a convivir juntos. Que los conflictos que se den en familia, que se den en la congregación, que se den en los negocios, con los compañeros, con los socios,
nuestros hijos estén en capacidad de responder de manera apropiada. Y eso, muchos de ellos lo van a aprender de nosotros. Y muchos de nosotros no somos tan pacientes. No somos como dados a escuchar y tardo en responder, sino que somos al revés. Tenemos que enseñarlo, en términos general, a convivir juntos. Ya cerrando hoy la disciplina, en conclusión, en términos prácticos, usted se da cuenta que una persona está disciplinado de la siguiente manera. Y quiero que, de la misma manera que cuando la esposa está elegante, se ve bien, uno termina piropeando al esposo porque dice: ese hombre trata bien a esa mujer, mira cómo se ve. Así, cuando un muchacho es disciplinado, terminan elogiando a los padres. ¿Qué padre tiene? De ahí que hay una mujer que piropeó a Jesús y le dice: bendito los senos que mamaste. O sea, es una expresión que le quiere decir: bendita la mamá tuya, bendito del hogar de donde vienes. Eso es sumamente importante, ver la formación de la gente. La disciplina en términos prácticos es orden. Una persona que ha sido disciplinada, bien disciplinada en su casa, es ordenado, es limpio, tiene las cosas en orden. La persona que vive en suciedad y que viven siempre en situaciones, y usted lo ve, gente que tienen recursos, gente educada, y usted lo ve con una vida extraña. Tienen de todo, pero hace falta disciplina. Tiene que ver con orden, limpieza, respeto. Un muchacho disciplinado, una persona disciplinada habla bien, respeta a la autoridad, a las personas mayores. Se nota cuando conversa que es una persona disciplinada. Él tiende a ser respetuoso de la autoridad. Sabe vestir. Una persona disciplinada sabe vestir dependiendo la ocasión. No se aparece vestido con un color desatinado en un momento de dolor o de tristeza. No se aparece en la iglesia con la ropa que se pone para dormir o para estar en la casa. Cuando va a recibir a alguien, sabe cómo recibirlo. Cuando va a una entrevista de trabajo, sabe cómo ir. No va a conquistar en el trabajo que está solicitando con sus atributos físicos, sino con sus atributos intelectuales. Va bien vestido, bien presentado, pero tiene un norte. El que está disciplinado se ve de lejos. Buen manejo del lenguaje, sabe cómo responder a cada quien. Una persona disciplinada sabe responder. Le sabe responder al adulto, al más anciano, le sabe responder a la juventud, sabe responder. Eso es sumamente importante. Una persona disciplinada es íntegro. Es una persona que guarda principios. Es una persona que sabe administrar sus finanzas. Una persona que no sabe administrar sus finanzas, no está bien disciplinado. Le debe a todo el mundo. A todo, cogen prestados sin necesidad de tener, de hacer préstamos, porque ya entran en un trastorno, o sea, no están disciplinados. El dinero del mes lo consumen en una semana. No saben manejar presupuesto. Son carga para las otras personas. Una persona que está disciplinada y que sabe convivir juntos y que administra bien su finanza, sabe que no puede ir recostado. Hay gente que se recuestan sobre los otros. A ellos siempre hay que pagarle la factura. A ellos siempre hay que cubrirle la parte cuando hacen un serrucho. Ellos nunca pueden cooperar. En la casa se recuestan de la hermana, del hermano para que cumpla su responsabilidad. La mamá termina cubriendo la falta frente al papá. Déjame ayudar a este muchacho para que cuando venga el papá no pase vergüenza. Eso pasa, lo van cubriendo y terminan ellos recostándose de todo el mundo. No aprenden a compartir, a asumir responsabilidades. Los hijos hay que criarlos con carácter. Y hay negociaciones que no se hacen. Y es una vergüenza para un padre
para una madre que su hijo, que su hija siempre vaya recotado de los otros. No sabe convivir juntos. Y que su responsabilidad y su tarea tenga que hacerse la otra gente. Y que no sepa que él debe asumir una responsabilidad y que nunca nadie tiene que cubrirle la parte de él. Nunca nadie debe cubrir su parte. Esa es como una responsabilidad intrínseca que tiene que ver con la disciplina, con aprender a convivir juntos. La parte tuya tienes que ponerla. Y si no tienes para ponerlo, tomas prestado de uno de los que están y luego se lo repones. Porque no se recuesta en ningún sentido. Y esa es una responsabilidad de los padres, para que ellos aprendan en el proceso de crianza. Está llamado a enseñarle principios, para que pueda convivir junto tu hijo o tu hija. Para poder vivir en sociedad tiene que aprender principios que tienen que ver con reglas o normas que guían y orientan a un ser humano, influyendo en lo espiritual y en lo racional. Tiene que ver con principios, formándolo espiritualmente. El que no es creyente no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, pero puede disciplinar a sus hijos porque hay reglas establecidas y hay principios de la moralidad. Y hay normas de la convivencia pacífica. Y hay un Estado de Derecho que tiene establecido reglas en una nación, en un Estado. Y los hijos de Dios tenemos todo eso más la palabra. Entonces tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en principios que puedan influir en ellos, en lo espiritual y en lo racional. Tenemos que enseñarle valores. Los valores son guía para definir el correcto comportamiento en la sociedad. Tenemos que enseñarle valores, cómo manejarse en la sociedad. Cuando mi hijo cumplió 18, le dije, ya, a partir de ahora, cualquier cosa que tú hagas cae sobre ti. Y tú tienes cédula. Tú tienes que enfrentarte a una realidad social, de normas, que tú respondes por ti. Yo respondo en una parte por él, mientras viva conmigo. Pero ya cumplió 18. Para la responsabilidad de nosotros es educarlo para que sean capaces de vivir en sociedad. Los valores tienen que ver con comportamiento relacionado con el bien y el mal. Tiene que haber una señal visible de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y lo que no es aceptable yo no debo aceptarlo, ni decirle que es pasable, no lo es. Lo malo está mal y el concepto de maldad desde el punto de vista de la Escritura es mucho más estricto que desde el punto de vista social. Pero hay cosas que están mal desde el punto de vista de la normativa jurídica, hay cosas que están mal desde el punto de vista de un comportamiento de un empleado, del trato a un hermano, a una hermana, de un comportamiento social, y hay cosas que están mal delante de Dios, que el concepto en la Sagrada Escritura es pecado. Porque el pecado me daña a mí, daña mi relación con los semejantes y daña mi relación con Dios. Y tenemos que enseñarle qué cosa es mala y qué cosa es buena, y no debemos esperar que sean adultos para enseñarle, porque desde el vientre se puede comenzar a enseñar a los hijos. Mamá le puede decir al niño, ahí donde estás me produce dolor, muévete un poco, y le pone la mano, lo acaricia y le habla, y el niño desde el vientre se mueve porque mamá está sintiendo dolor donde está. Y tiene capacidad para responder a esos estímulos.
y a esa palabra. Igualmente, desde que nace, mamá le dice, tú no puedes morderme cuando te estoy dando el seno, no me muerdas, no apriete tanto, me duele. Y el niño lo va a entender. Y le va a agarrar la manita y le va a decir, a mamá no se le da. Y mamá está incómoda contigo porque tú estás golpeando a mamá. Sí se puede. Si no se lo dice en ese momento, ¿cuándo se lo va a decir? Cuando llegue visita a la casa, que el muchacho tiene 10 años, y cuando la mamá le habla, le dice, y se le acerca y le empuja, o le da, entonces la mamá se quiere volver loca porque hay visita. No, eso no es problema de la visita. Problema de la visita, problema tuyo, porque él debe respetarte a ti, tú tienes que enseñarle cuando no hay nadie. Y él debe saber cuáles son los límites establecidos, qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y es desde que está en el vientre. Llegará el momento donde él comenzará a responder, porque él sabe dónde dice peligro. Y si no lo aprende, hay una expresión muy común en el sur que dice, la mamá que le recibe al hijo todo lo que le lleva, un día le llevará a un policía. Porque nunca cuestionó lo que le llevaba, no le dijo, eso está mal, ve y ponlo donde lo encontraste. No, que yo me lo encontré, ay sí, pues tú sí te encuentras cosas, llévalo, vete. O ve el muchacho que tiene como una vida de mucha libertad y que está como, y dice, ¿dónde tú estás consiguiendo dinero? No, que me lo está dando fulano para que yo le haga algunos favores. Ajá. Esas son las mulas después, las que van a ser utilizadas para cargar dinero y cargar sustancia prohibida. Y esos son los que van a utilizar como menores para cumplir cierto compromiso, porque la pena en este país todavía no ha sido contemplada. Para menores es mucho menor la pena. Entonces, esos adultos hábiles lo utilizarán si su hija no está bien disciplinada. ¿Alguien está aquí hoy? El bien y el mal tienen que ser establecidos en el proceso de crianza, y esto tiene que ver con aprender a vivir juntos. El sentido de la justicia, muy importante, que nosotros le enseñemos el principio de la justicia. Tiene que ver con la inclinación moral a obrar y juzgar respetando la verdad. Esa es la justicia, lo que tiene que ver con el respeto a la verdad, a lo real y a lo que tiene que ver con la equidad. Tenemos que enseñarles eso. Que aunque ellos en un momento determinado actúen de manera incorrecta, ellos sepan que no están obrando en justicia. Y no hay que ir a estudiar derecho o ir a la escuela de la judicatura para aprender justicia. Hay que aprenderlo en la casa, a ser justo. Estás obrando en injusticia con tu hermana, estás obrando en injusticia con tu hermano. Tú eres injusto conmigo, porque mira el trato que yo te doy, mira cómo tú me estás tratando a mí. Enseñarlo a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde en equidad, que tiene que ver con darle a cada quien conforme a los méritos. Y por eso es que cuando tienen posiciones de importancia en el área administrativa, en empresas públicas y privadas, favorecen a personas que son incapaces porque obran en injusticia, no en justicia. Y por eso se caen cosas y violan leyes, porque la gente que no está disciplinado cree que está por encima de todo.
cuidar a nuestros hijos para que ellos puedan aprender a aportarse en una sociedad, debe ser nuestro norte. Si usted lo deja y no lo disciplina, usted no lo cuida, porque ellos van a actuar libremente, sin norte. Y ninguna persona que asume una responsabilidad en la vida, la va a asumir de manera correcta si no le dicen qué debe hacer. Por eso los puestos, hay lo que se llama la descripción de puesto, donde la gente sabe cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus límites, qué le toca a otra gente. Eso es sumamente importante. Dice algo importante Jesús en una conversación con una persona que lo interrumpe en un discurso. Él no se concentra mientras Jesús está dando un discurso y lo interrumpe. Interrumpe a Jesús y le grita de lejos: ¡Maestro, tengo un problema! Mientras Jesús está dando la palabra para que la gente pueda reaccionar frente a una relación con Dios, él interrumpe, inquieto, porque está viviendo una situación que no lo deja concentrarse. Tiene un problema familiar. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es un problema serio que se vive en la sociedad y que hasta en la iglesia se vive. Uno que se hace pasar por el más inteligente, por el más astuto, el más vivo, y ese quiere adueñarse de todo lo que hay en la familia y no quiere partir. Y tienen todas las estrategias del mundo. Todas las estrategias del mundo. Se mudan en la casa y en vez de comprar o rentar, se mudan en la casa que es de todos. Y son lo que más necesitan, pero no han aprobado la mayoría para que viva ahí. No se la cedieron, sino que se queda en ella estratégicamente, o toma la propiedad, la finca, lo que fuere, o el negocio, y no asume que es de todo, sino que es individual. No quieren partir la herencia de manera equitativa porque aprendieron a ser injustos, aprendieron a ser trepadores, ven como que las cosas le pertenecen a ellos, quieren sacar ventajas de todo, y entonces es nuestra responsabilidad. ¿De qué sirve a un padre pasarse la vida entera trabajando cuando ya no está en el mundo físico? Su sudor, su trabajo, lo deja a 3, 4, 5 hijos, o en su defecto, el caso de nosotros que somos 11 por un lado y 13 por el otro, porque se suman 2 de 11. Y cuando ya los padres no están, entonces ahora el trabajo de los padres genera una guerra sin cuartel entre los hijos. ¿Y para eso trabajamos? ¿Fue para eso? Existe todo un engranaje jurídico que viene de lejos, que se establece como testamento, pero muchas veces la gente no lo hace, o no le dio tiempo a hacerlo porque pensaba que iba a durar más de lo que iba a durar, o porque quizá la persona no valoró todo esto. Pero independientemente de eso, hay que educar a nuestros hijos para que ellos sepan que todo es de todos y que deben compartirlo de manera equitativa. Y usted dice, wow, y en el tiempo de Cristo ya habían hermanos que eran tan hábiles que se adueñaban de la propiedad. Sí, eso ha existido todo el tiempo, que en el grupo de los hermanos hay uno que quiere adueñarse del trabajo de sus padres. Entonces Jesús lo llama la atención. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dice, deberías ir a las instancias establecidas, porque yo no soy el juez, yo no soy el partidor.
Yo no soy el que esté en autoridad para establecer esa normativa y partir los bienes. Tú deberías ir a las instancias establecidas. Pero ¿qué significa que los bienes que usted deja a sus hijos, ellos tengan que ir a la justicia? Perdónenme los abogados que están aquí, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene derecho a un abogado y los abogados también tienen derecho a trabajar dignamente y comer y vivir y sostener su familia. Pero ¿qué necesidad hay de que ustedes de manera individual se busquen abogados para que representen sus intereses en unos bienes que se pueden partir en familia sin dificultades? ¿Qué significa eso? Que van a recibir menos, porque cada abogado hay que darle una parte. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos acerca de lo que cuesta para nosotros tener algo, el trabajo, el sacrificio? ¿Cómo se enferma la gente en un empleo? ¿Cómo mucha gente, dejando de tener una vida con cierta estabilidad y libertad, cría a sus hijos con sacrificio y quiere que ellos reciban algo? Y entonces al final esto sirva de daños para ellos. Porque uno de los puntos importantes que tenemos que considerar en aprendiendo a convivir juntos es enseñarle desde pequeño: tuyo es la mitad de eso, y dale la mitad a tu hermana, dale la mitad a tu hermano. Y enseñar al mayor igual al menor a que aprendan a compartir. Eso es de los dos. Y que el rebú comience y el pleito comience delante de nosotros. Porque cuando niño vi mucha gente cortado en el momento que le decían esa caña para los dos. Y entonces el que iba a cortar la caña, alaba la caña en el momento de cortarla para cortar más. Y entonces ahí cortaba la otra persona sin querer. Pero el alar la caña es para los dos y ya se sabe dónde está la mitad. La mitad no está allá, la mitad está ahí, entonces vamos a cortar ahí. Vamos a enseñarle ahora a compartir para que después no vivamos esta experiencia. Y entonces Jesús aprovecha para enseñarle un principio. Les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces aquí Jesús está tratando de que la gente, sus seguidores, sus discípulos, los apóstoles, la gente que estaba en la multitud, entienda el concepto. Que lo que estaba pasando en ese momento con esa persona es un asunto de avaricia. Y entonces los ávaros son los que quieren tener lo de ellos y los de los demás. Son ávaros. Y entonces le dice: no depende la vida del hombre de la abundancia de bienes que posee. Inclusive la misma escritura dice que no es de pan solamente que va a vivir el hombre. Porque el pan, el alimento físico, solo sostiene el cuerpo físico. Y necesita algo más que alimento físico. Necesita la palabra de Dios. Necesita principios morales para aprender a que su vida no depende de que sea rico. Y no andamos con maldad persiguiendo a los que son ricos, porque hay mucha gente que se ha hecho rico de manera apropiada y no hay ninguna necesidad de menospreciarlos. Pero la abundancia del hombre, de la vida del hombre, no depende porque tenga muchos bienes. La vida del hombre depende de cómo se maneja frente a Dios, de su obediencia, de la vida de principios, de la vida de justicia
de que tenga la capacidad para respetar a las demás personas. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el mismo Jesús da una enseñanza a sus discípulos y le dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que Él le está haciendo un llamado para que asuman una responsabilidad. Y le dice: para que tengan descanso para su cuerpo espiritual, para que espiritualmente tengan descanso. Tienen que aprender a asumir una responsabilidad, el yugo del Señor, los principios, la vida de principio. Lo necesita. Tu hijo, tu hija necesita una vida de principio, establecido en la palabra y en la vida social. Y dice que aprendamos de Él. ¿De quién hemos aprendido? ¿O de quién debimos haber aprendido? Es la palabra. ¿De Cristo? ¿Han aprendido así de Cristo? Y entonces el apóstol Pablo dice: no aprendieron eso de Cristo. No aprendieron así de Cristo. Y Él nos llama a ser manso. Y para poder convivir juntos tenemos que aprender a ser manso. Manso de corazón. Una persona fácil de llevar y fácil de tratar. A tal punto que la respuesta que tenemos es apropiada. Dice justamente Salomón que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La persona mansa no anda en busca de pleito, pero hay gente que tienen un lenguaje hostil, y de ahí es que dice la vecina, dice: el que me busca me encuentra. Y lo que está diciendo es que lo que sea que el otro quiera, eso van a hacer. Si aprendemos de Jesús a ser manso y humilde, cuando venga alguien dispuesto a pelear, nosotros no estamos en pleito. Si usted no está en pleito, la respuesta suya va a ser diferente. ¿Y qué dice la palabra en Proverbios? ¿Qué dice Salomón en el capítulo 15, el versículo 1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, el que es pacífico tiene capacidad para responder al que es violento y le apaga el fuego, le apaga el ánimo cuando viene a pelear. Va a pelear con otra persona, no contigo. Ahora, si tú quieres pleito, tú sabes cómo pelear. Si tú quieres discusión, tú sabes cómo discutir. Entonces, el que ha aprendido a vivir en la sociedad sabe que salió a la calle a cumplir un compromiso y que debe regresar a su casa y que no debe responder a la persona como lo han provocado, sino que debe venir con una palabra suave, porque esa palabra áspera enciende a la persona que viene dispuesto a pelear. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué está diciendo el sabio Salomón? Sandez es una respuesta no apropiada para el momento. A eso se refiere cuando nosotros damos una respuesta que en ese momento no es apropiado. Hay cosas inclusive que se pueden decir, pero ese momento no es para usted decir eso. Ese momento es para usted dar una palabra blanda con el propósito de desarmar a la persona que viene dispuesto a pelearse con usted. Una palabra de sabiduría que es capaz de adornar. Pero ese es el sabio, el que está en capacidad de vivir en la sociedad, de salir ileso en una sociedad agresiva, con toda clase de trastorno, y que la gente sale a la calle con tantos problemas, que lo menos que quieren alguna gente es vivir, y son capaces de hacer lo que sea en un momento, porque no tienen mínimo respeto ni siquiera por su propia vida. Entonces nosotros tenemos que estar en capacidad de eso.
Conducir un vehículo de motor en la calle, en la ciudad de Santo Domingo, hay que tener valor. Hay que atreverse a no responder a la gente como quiere. Hay que ser muy prudente para no encontrarse en un problema, en un ligero accidente o en cualquier situación que se presente en la calle. La gente anda dispuesto a lo que sea y no hay ni que hablar. Cuando uno mira a la persona, toda la seña que le hacen, lo provocan para que entonces usted le caiga atrás. Entonces usted tiene que estar en capacidad de vivir en esta sociedad hostil, agresiva, y que la gente tiene problemas en su casa, tienen problemas, inclusive algunos están desempleados y no saben cómo afrontar, cómo vivir esa situación, o tienen problemas con la esposa en la casa, con los hijos a veces, o tienen alguna situación en el trabajo y están dispuestos a lo que pasare. Le ha ido mal en el negocio posiblemente, o tienen alguna condición emocional. Tenemos que ser capaces de vivir en esta sociedad y esa responsabilidad es de nosotros. No es solo enseñarle a tomar el guía y salir a las calles, más que eso, aprender a vivir en una sociedad con pecado, con tristeza, con dolor, con angustia, con necesidades, con gente que no valoran ni su propia vida. Tenemos que abrir los ojos de nuestros hijos para que ellos sobrevivan más allá al área de la familia, cuando ellos salgan de nuestro entorno o cuando nosotros ya no estemos en el mundo, que ellos sean capaces de sobrevivir. Y es una responsabilidad que tiene que estar planificada. Planificada. Ahora hay algo interesante. ¿Cómo va a responder su hijo en la calle cuando tenga la oportunidad de salir solo de la misma manera que usted le enseñó a responder cuando andaba con usted? Y hay gente en las iglesias que dicen cosas y ya se enseña que es mejor que usted no se imagine. Y se le olvida que el hijo, que la hija va ahí. La esposa a veces hasta se avergüenza y se siente vergüenza ajena. Y le dice, pero mi amor, por favor. Y si le dicen algo de Cristo, ya usted sabe. Por eso al hermano que andaba a alta velocidad, la esposa le dice, mi amor, pero somos hijos de Dios, ¿cómo tú andas así en la calle? Tú no puedes andar tan rápido. Y entonces él le contestó con la Biblia. Él le dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Jehová y los defiende también. Y entonces la esposa le dijo, mi amor, tú no dejaste que el ángel de Jehová se monte. Tú saliste demasiado rápido. Dale chance a que el ángel de Jehová se monte con nosotros. Porque si no, él no nos va a cuidar porque él no se montó con nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Si somos capaces de dar el ejemplo a nuestros hijos, de convivir juntos, ellos van a responder de la misma manera. Así es que se responde. Así respondería a papá. Así respondería a mi mamá. No puedo desaprovechar esa oportunidad de responderle por lo que me hizo como él respondería. Bendito es el nombre del Señor. Y esto tiene que ver justamente con convivir juntos en esta conclusión de introducción. Hay un punto importante que sí, también ya concluyendo hoy, no puedo dejar de mencionarle este puntito. Y es que en nuestra sociedad, a los varones tienen que enseñarnos a convivir junto con las hembras. Los hombres tenemos que aprender a convivir junto con las mujeres. Ese punto es sumamente importante. ¿Qué dice Salomón?
Salomón dice en el capítulo 6, el versículo 28, él dice lo siguiente. Y quiero tomar ese texto para hacer el comentario ya en el ocaso de la predicación de hoy. Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Fíjese que la Escritura está tratando de enseñarnos el trato hacia las mujeres, que es un trato difícil del hombre, como aprender a respetar, y se comienza respetando a las hermanas en la casa, respetando a la compañera de trabajo, respetando a la familia, y termina respetando en términos generales a la sociedad, guiados por los principios que la palabra de Dios nos enseña. Un varón no podrá aprender a convivir juntos si no es capaz de respetar a las mujeres. Comenzando por mamá, las hermanas y terminará respetando a su propia esposa. Y que para aprender a convivir juntos tenemos que ver un ángulo mucho más amplio en términos espiritual y en términos social. Ya concluyendo esta mañana, les comento que le he comentado antes acerca de una ley que se conoce como el 70-30, que es el concepto de que yo aprendo más de lo que veo que hace la gente, refiriéndome a papá, mucho más de lo que hace la gente que lo que la gente dice. Entonces, en el proceso de disciplina, hablamos aquí en una de las predicaciones de la autodisciplina. O sea, yo estoy llamado a autodisciplinarme con la Escritura para poder disciplinar a otro. Entonces aquí, en el concepto de 70-30, es que si yo no puedo enseñarle a mis hijos a ser disciplinados con ejemplo, tampoco se lo podré enseñar con palabras. Porque en términos general, si yo soy indisciplinado, primero no tengo autoridad para enseñar disciplina, y segundo, nadie me va a hacer caso, porque por mucho que yo quiera, la gente solo va a practicar, y hablo de los hijos con relación a los padres, el 30%, y el otro 70% no lo va a poder poner en práctica. Entonces es mejor autodisciplinarnos antes de disciplinar a otra persona. Y la autodisciplina, ya vimos el concepto, Pablo habla de que no golpeaba al aire, sino que ponía su cuerpo, lo sometía a su cuerpo, que es el concepto de someter su voluntad a Dios. Un principio interesante es cuando nosotros sabemos que sí podemos hacer algo, pero aquello que queremos hacer a Dios no agrada. Entonces, como sabemos que a Dios no agrada lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y lo que podemos hacer, entonces decimos, yo no lo voy a hacer, Dios me dará la fuerza para que yo no lo haga, porque a Dios no le agrada. Y esa es una manera para comenzar la autodisciplina. O yo tengo que dejar de hacer, porque en la vida de nosotros, muchos de nosotros conocimos al Señor grande, algunos adolescentes, pero otros lo conocieron ya adultos. Y teníamos una vida normal, socialmente hablando, y entonces dejar esa vida o hacer arreglos en esa vida no es tan fácil. Por eso es importante la autodisciplina. Si no eres capaz de ser cumplidor, tus hijos no van a cumplir. Ahora, si tú eres capaz de ser cumplidor, el día que tu hijo no cumple, tú podrás llamarle la atención, porque estás en autoridad. Por eso, para poder ser efectivo en la disciplina, y con esto concluyo, con nuestros hijos necesitamos la autodisciplina. Necesitamos obedecer a los principios del reino para que ellos puedan obedecerlo. Si nuestros hijos
nos ven hacer algo, aunque ellos sepan que está mal, pasan dos cosas, y aquí sí es verdad que voy a cerrar. Pasan dos cosas. Está el elemento espiritual y está el elemento natural. ¿Cómo funciona el elemento espiritual? El elemento espiritual es que hay unos espíritus que su trabajo tiene que ver con la actividad que nosotros estamos haciendo. Y esos espíritus se sienten con legalidad sobre nuestros hijos por nuestro comportamiento, porque nosotros abrimos puertas. Y entonces ellos atacan a nuestros hijos en aquellas cosas que estamos haciendo. Y en lo natural se graba como si fuera un ejercicio espontáneo el comportamiento que están teniendo los padres. Se va grabando en los hijos y se va fijando en ellos. Y cuando tienen que dar una respuesta, les sale como vieron a papá hacerlo, aun cuando saben que es incorrecto. Y esos dos elementos tenemos que tomar en cuenta en el proceso de disciplina. Así que en el día de hoy cierro la predicación de la familia con este concepto y le prometo tratar unos aspectos, varios aspectos que solo mencioné hoy por el tiempo y que luego trabajaremos en aprendiendo a convivir juntos, que ya nos sentamos para ver esos elementos.